Buenas noches, buenos días, buenas tardes, espero les guste esta historia que les traigo, es la historia que me platicaron unos abuelitos de una amiga, los señores ya están grandes y esto fue algo que en juventud vivieron, aquí se las dejo y ojalá sea de su agrado. Me cuenta don Pedrito, que ellos vivieron por unos 8 años en un pueblito de Oaxaca, que su casita era de las de la orilla del pueblo y solo había otras 3 casitas más cercanas a la de ellos, 2 de ellas habitadas y la que era su colindante estaba vacía desde que ellos habían llegado al lugar. Era un pueblito en donde continuamente se escuchaba decir que habían visto las brujas, pero como don Pedrito y su esposa Lucha, no creían en esas cosas, no les prestaban mayor atención. Para ese entonces ya tenían a 2 hijos de familia, un hombrecito de 4 años y una niña de 2. Era una familia católica y aunque no creían en cosas de brujas, todas las noches rezaban y bendecían a sus criaturas, por si las dudas, una mañana se dieron cuenta de que ya tenían vecinos, había una camioneta de mudanza y un hombre fortachón entraba y salía cargando cosas, después salió una mujer agarrando de la mano a una señora mayor que caminaba con dificultad. La mujer los miró y alzó la mano en señal de saludo, al cual don Pedrito y Lucha respondieron amablemente. Pasaron unos meses y se habían hecho grandes amigos con los vecinos, les platicaron que hacía no mucho había muerto su bebé de apenas 5 meses de edad y por eso se habían cambiado de lugar, para cambiar de aires y soportar su pena. La señora mayor era madre de la señora y contaron que se encontraba un poco enferma de sus rodillas y necesitaba cuidados. Habían empezado a reunirse afuera de sus casas a jugar dominó por las tardes, mientras los señores jugaban, las mujeres platicaban de sus cosas y en ocasiones se unían al juego mientras la anciana los observaba siempre con una mirada fría que a los abuelos de mi amiga no les acababa de gustar mucho. Un día por la mañana tocaron a la puerta de don Pedrito y este salió a ver quién era. Era su vecino que le dijo que les había llegado una mala noticia y tenían que ausentarse ese día y no podían llevar a la viejita, pues andaba delicada de salud y no era conveniente, que si les harían el favor de echarle de vez en cuando un ojito, que ellos regresarían al día siguiente por la tarde. Obviamente don Pedrito y su esposa dijeron que sí, que se fueran sin pendiente pues ellos verían por la señora. Así lo hicieron y muy amablemente le llevaron de comer y estuvieron al tanto de que la señora estuviera bien. Llegó la noche y le dijeron a la viejita si le gustaría pasar la noche en su casa o si quería que doña Lucha se fuera a dormir con ella y así acompañarla, la ancianita dijo que no se preocuparan y se fueran a descansar tranquilos. Así lo hicieron y se fueron a dormir cada quien en su respectiva casa. Ya entrada la noche, no se fijaron qué hora sería, el niño de don Pedrito los despertó porque tenía sed, don Pedrito se levantó para ir a traerle un poco de agua, en su cocina había una ventana que daba hacia la calle y se podía ver muy bien a bastante distancia. Estaba vaciando el agua cuando vio una silueta que iba caminando sola por la calle. Inmediatamente se dio cuenta de que era la viejita que les había sido encargada, entonces llevó rápido el agua al niño y sin decirle a su esposa salió a seguir a la anciana, pues pensó que quizá la señora era sonámbula y se había salido. Como cerca pasaba un arroyo que aunque no llevaba mucha agua, sí presentaba un peligro para la pobre señora, así que sin hablarle ya que él sabía que es muy peligroso despertar a una persona sonámbula, se limitó en seguirla de cerca para auxiliarla en caso de necesitarlo. Su sorpresa fue que la señora caminaba perfectamente bien, como si no le doliera nada, agarró una veredita poco más adelante y ahí había un claro con un gran círculo de piedras como si alguien las hubiera puesto a propósito. La señora entró al círculo y ahí se sentó, don Pedro no perdía detalle sorprendido de lo que estaba presenciando. Cuenta que no sabe cuánto tiempo estuvo la señora ahí sentada pero que a él se le hizo eterno aunque quizás solo habían sido unos 5 minutos. Mientras permanecía ahí sentada entonaba un canto muy extraño y muy quedito, casi saliendo solo el murmullo de lo que cantaba. Al finalizar su beso o canto se comenzó a mover de una manera muy rara, don Pedro tuvo miedo de acercarse, pues todo lo que la señora hacía era muy extraño. Perplejo fue testigo de cómo la anciana se iba doblando hasta que casi quedó su cabeza entre sus piernas para luego dar muchas vueltas, levantando mucho polvo y salir volando de ahí convertida en un animal que parecía un guajolote pero de gran tamaño. Asustadísimo don Pedrito dio media vuelta y corrió sin parar hasta que estuvo dentro de su casa, ya no pudo dormir esa noche y no quiso despertar a doña Lucha y decidió mejor contarle hasta que amaneciera, todo el resto de la noche pensaba y pensaba que era aquello que había visto.
Al día siguiente muy tempranito se fue a arreglar el riego de su milpa, y cuando regresó casi le da un infarto. En su cocina estaba aquella señora desayunando tranquilamente con su esposa. Visiblemente nervioso dijo que no tenía apetito y se encerró en el cuarto de los niños que aún seguían dormiditos, hizo una cruz con unas palmas benditas y se las colocó bajo cada almohada. Al poco rato entró su esposa y le dijo que ya había ido a dejar a la señora para que se durmiera un rato ya que le había dicho que no había podido dormir y tenía mucho sueño. Le comentó también que la había notado muy mejorada, que caminaba mucho mejor y que hasta le había parecido como si se hubiera rejuvenecido. Don Pedrito le dijo que se sentara porque le iba a platicar algo que había pasado en la noche, y así detalladamente fue relatando todo lo que había visto. En eso estaba cuando oyeron mucho alboroto en la calle, salieron a ver qué ocurría y eran las personas que vivían en las otras dos casas y que estaban más retiradas. Eran llantos y gritos de dolor diciendo que la bruja había chupado a sus hijos. Efectivamente, dos pequeños habían fallecido aquella noche. Aterrados y sin saber qué hacer o decir, entraron a su casa, abrazaron a sus hijos y comenzaron a besar. Nunca comentaron nada con nadie de lo sucedido aquella noche y que don Pedro había sido testigo. No les quedaba duda de que aquella anciana había sido quien les arrebatara la vida a las dos criaturas. Al poco tiempo los abuelitos se fueron de ese lugar, llevándose ese secreto y se instalaron en otro pueblo lejano en donde poco después nacería la mamá de mi amiga. Para los que no creen, las brujas existen y son personas que pueden ser nuestros vecinos o familiares y sin darnos cuenta. Si te gustó espero me apoyes con tu like y te suscribas si no lo has hecho.